Que si bien muchas de las tradiciones de Semana Santa se van perdiendo en nuestro país, otras permanecen intactas. Incluso aseguró que gracias a las redes sociales estas tradiciones trascienden las fronteras. Aseguró que esto es sumamente positivo. La Semana Santa tiene características muy particulares en nuestro país. Tradiciones como cocinar la chipa, el gran caruguazú de los Jueves Santos o recorrer 7 iglesias son algunas que aún se conservan. No obstante, hay otras que se van perdiendo con el paso del tiempo, según afirma un investigador. Particularmente hay algunas, digamos, tradiciones que hoy día ya no se practican, digamos, que tienen que ver con las creencias aquellas, por ejemplo, no tener música con mucho ruido, el hábito inclusive de darle a esto una solemnidad religiosa, en muchos casos, por ejemplo, más que religiosa se volvió turística. Es muy fácil hoy escuchar, por ejemplo, música a todo volumen. En muchos casos, por ejemplo, a la gente que tiene más edad eso le impresiona. Lo otro que también creo que es importante mencionar, que no tiende a perderse, pero sí se redujo, es la presencia de los estacioneros o pasioneros. Y lo otro que también estuvimos mencionando, que creo que vale la pena en este caso destacar, tiene que ver con algunas de esas tradiciones en el interior, el Ñembiso Yeguá, Ñembiso Yobay, y mismo en la ciudad la imposibilidad de la gente de preparar el cipá en la casa, ya no existe el tatacuá, ¿verdad? Entonces ese elemento mismo, el tatacuá, el horno, está siendo sustituido hoy en la ciudad por un horno eléctrico, por ejemplo. O directamente muchas veces la gente no pierde la tradición del cipá, pero ya compra, es decir, tiene un carácter comercial, hay empresas que se dedican a producir. Digamos que serían algunos de esos puntos que hacen un poco a la ciertas dificultades o que en alguna medida cambian un poco el sentido de las tradiciones de la Semana Santa. No obstante, el experto aseguró que gracias a algunas iniciativas, ya sean particulares o por parte de instituciones, muchas tradiciones se mantienen. Mencionó que incluso las redes sociales hoy permiten que nuestras costumbres trasciendan la frontera. Las redes sociales ayudan mucho para que los paraguayos que, por ejemplo, hoy están en cualquier lugar del mundo puedan sentirse como en su casa muchas veces al escuchar eso o ver inclusive en forma instantánea cómo están preparando sus pasos familiares acá en Paraguay. Es decir, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que ver también como una cuestión positiva al tema de la tecnología. Obviamente tampoco podemos estar ajenos al tema de los avances tecnológicos, sin embargo, sacarle todo el provecho posible y hacer que todo esto que tradicionalmente estuvo arrinconado allá en un rancho, en las casas, en el interior del país, hoy esté presente también en este mundo globalizado y que pueda ser parte de la competencia cultural con muchos otros países que también promueven en esta misma época, digamos, todas sus tradiciones en materia de Semana Santa. Se debe destacar que desde hace algunos años muchos extranjeros llegan a nuestro país atraídos por las particularidades de las celebraciones de Semana Santa.